Vamos a continuar con la unidad 6 del programa, que es la continuación de mecanismos de reacción. Bueno, como habíamos visto, entonces vamos a clasificar las reacciones, los tipos de clasificación que vimos en la unidad anterior, en reacciones homolíticas y reacciones heterolíticas. En el caso de las reacciones homolíticas, habíamos dicho que están involucrados acá las especies químicas involucradas, son los radicales libres. ¿Cómo se inicia una reacción homolítica? Se inicia siempre por la presencia de factores como una radiación electromagnética, condiciones térmicas, la corriente eléctrica, presencia de otros radicales, peróxidos. Eso sí o sí tiene que haber este tipo de iniciadores para que la reacción comience, o si no, diríamos, no se inicia la reacción. Este tipo de reacciones son favorecidas por solventes principalmente de tipo no polar, aunque hay casos donde puede darse en caso de solventes polares. Como habíamos dicho, la reacción por radicales libres tiene 3 etapas. La etapa de iniciación, sigue la etapa de propagación y por último la etapa de terminación. Aquí les puse otro ejemplo. En el caso de la unidad 4 habíamos visto la halogenación del metano. Aquí está la halogenación del etano. Esta reacción de halogenación de alcanos es solamente para alcanos de bajo peso molecular, porque como ya les he comentado, el problema de las reacciones homolíticas es que da muchos productos secundarios, entonces el rendimiento es muy bajo. Bueno, tiene la etapa de iniciación, donde se rompe, digamos, el cloro y da inicio a la formación de los radicales cloro, y el radical cloro es el que rompe la unión carbono-hidrógeno en forma homolítica, de tal manera que se forma el radical etilo y ácido clorhídrico. Luego este radical etilo vuelve a romper otro enlace de molécula de cloro, formándose entonces el cloroetano y el radical cloro. Nuevamente este radical cloro es el que ataca otra molécula de etano y así entonces continúa esta etapa de propagación. ¿Cuándo termina la reacción? Cuando se compensan todos los radicales que se encuentran en el reactor. Las reacciones posibles son que reaccionen 2 radicales etilo, van a dar butano, un radical etilo con el cloro para dar cloroetano y 2 radicales cloro para dar cloro. Nuestro producto principal sería el cloroetano, pero fíjense que aparte de cloroetano se obtiene butano y cloro. Es por eso que este tipo de reacciones dan bajos rendimientos del producto principal por la presencia de productos secundarios. Estas reacciones homolíticas pueden detenerse en presencia de inhibidores. Estas son sustancias que pueden retardar o detener la reacción. Pero una vez que si el inhibidor se saca de la reacción puede continuar normalmente. Tipo de inhibidores: oxígeno, hidroquinona, difenilamina. Son los tipos de inhibidores de reacciones homolíticas. Otro ejemplo de una reacción homolítica que no sea la halogenación de alcanos, la vamos a ver en la fragmentación de hidrocarburos, que es la homólisis térmica. Cuando en la industria petroquímica, cuando se aíslan las distintas fracciones del petróleo, algunas fracciones de hidrocarburos de alto peso molecular pueden ser fragmentados en hidrocarburos más pequeños o más livianos, que son los que se utilizan como combustibles, y en ese proceso se utiliza justamente la homólisis térmica, es decir, romper los enlaces, digamos, de carbono-carbono a elevadas temperaturas. Se necesitan mucha temperatura para romper los enlaces carbono-carbono, pero el mecanismo es por radicales libres, una homólisis térmica. El otro tipo de reacciones, entonces, son las reacciones heterolíticas. En este caso, en estos tipos de reacciones, la molécula sí está predeterminada por la polaridad y por la polarizabilidad de los enlaces. O sea que en este tipo de reacciones es importante estos dos conceptos, polaridad y polarizabilidad, no así como en el caso de las reacciones homolíticas. También aquí, en este tipo de reacciones heterolíticas, la presencia del solvente va a modificar la velocidad de reacción. O sea que está en relación a la naturaleza del solvente, la velocidad de las reacciones. También este tipo de reacciones son sensibles a la catálisis por ácidos o por bases, que pueden estar presentes, digamos, como catalizadores de las reacciones. Vamos a ver que las especies que están cargadas positivamente, o sea, los
reactivos cargados positivamente, ya habíamos dicho que son los reactivos electrofílicos, que pueden actuar como reactivos en estas reacciones, y aquellas cargadas negativamente van a ser los reactivos nucleofílicos. Bueno, en el caso de las reacciones heterolíticas, vamos a clasificarlas en base a si los electrones provienen del reactivo, la vamos a llamar reacción es nucleofílica, y si provienen del sustrato, la reacción es electrofílica. Es decir, según de dónde provengan los electrones, la podemos clasificar. El primer tipo de mecanismo que vamos a ver es la sustitución nucleofílica alifática. En este caso, entonces, los electrones provienen del reactivo, porque es nucleofílica. En este caso se involucra el intercambio, como es una sustitución, como la palabra lo dice, vamos a sustituir un átomo o un grupo de átomos de en una molécula orgánica por otro. ¿Cuáles son los componentes de una sustitución nucleofílica alifática? Vamos a tener un sustrato, y el sustrato va a estar formado por un grupo alquílico y por un grupo saliente. Y luego vamos a tener el reactivo, que va a ser un reactivo nucleofílico. Hay dos tipos de sustituciones nucleofílicas, la bimolecular y la monomolecular. La bimolecular, como habíamos visto en la unidad pasada, bimolecular significa que son dos especies las que cambian su covalencia en la etapa determinante de la reacción. Acá tenemos un ejemplo. Este es el yoduro de metilo en presencia de una base de un nucleófilo, que es el oxidrilo. Entonces, el yodo, al ser más electronegativo, va a tener tendencia a traer el par electrónico hacia sí, y al mismo tiempo que el yodo se está yendo, ingresa el oxidrilo. Es decir, que es una reacción que transcurre en una sola etapa, donde hay un solo estado de transición, que está aquí. Este es el estado de transición. En el estado de transición, ¿qué está ocurriendo? Se está rompiendo el enlace con el yodo y se está formando el enlace con el oxidrilo. Entonces, ¿cómo están las cargas parciales en este estado? Como el yodo se está llevando el par electrónico, entonces está parcialmente negativo. Y como el oxidrilo está entregando el par de electrónicos que le sobra, entonces está también con una carga parcial negativa, porque no está entregando ya sus electrones que le sobran, entonces queda menos negativo. Es muy importante indicar el estado de las cargas parciales de los estados de transición. Y luego el producto. Entonces, una vez que se termina de ir el yodo y termina de unirse el oxidrilo, aparece el producto, que en este caso es el metanol. La velocidad de la reacción, con su constante velocidad, está dada por la concentración del yoduro de metilo por la concentración de oxidrilo. En este caso, las dos especies, tanto el nucleófilo como el sustrato, participan en la etapa determinante de la reacción, que en este caso es una sola, diríamos, o sea que coincide, no hay otra etapa. Es la etapa más lenta y es la que va a determinar la velocidad de reacción. En este caso, el orden de la reacción es 2, porque la suma de los exponentes 1 más 1 están elevados a la 1, cada uno de los exponentes de los reactivos. Entonces la suma me da el orden de reacción 2. Se ha visto por evidencia estequiométrica que el yodo está lo más alejado posible del oxidrilo. Es decir, que el grupo saliente, que en este caso es el yodo, está del lado opuesto al grupo entrante, que es el caso, en este caso, del oxidrilo. Aquí tenemos otro ejemplo, el yoduro de metilo también, pero en este caso el nucleófilo es el metóxido. El metóxido. Fíjense también aquí en el estado de transición, el grupo metóxido está con una carga parcial negativa y el yoduro con una carga parcial negativa. ¿Cuál es el producto? Un éter. Y en este caso, el nucleófilo es una molécula neutra, como el metanol, porque tiene pares electrónicos para ceder. Entonces puede unirse a este carbono, que queda deficiente en electrones, porque el yodo se está yendo con el par electrónico. Fíjense, en este caso, cómo es la carga parcial del oxígeno. La carga parcial del oxígeno es positiva, porque como el oxígeno está entregando sus pares electrónicos, va a quedar deficiente,
porque son sus pares electrónicos no compartidos, propios del oxígeno. Entonces, al estar entregando para formar el enlace con el carbono, queda con una carga parcial positiva. En el caso de los anteriores nucleófilos, eran grupos cargados negativamente, o sea, que tenían exceso de electrones. Por lo tanto, en su estado de transición, quedaban menos negativos, porque estaban compartiendo ese par de electrones que les sobra. En este caso, también se forma un éter. Aquí la reacción continúa, porque obviamente el oxígeno no puede quedar cargado positivamente, porque cuando se une con el carbono, perdió totalmente el par electrónico, por eso queda positivo, entonces se tiene que perder este hidrógeno como protón para restituir el octeto y entonces la molécula aparece como éter. Ese protón se unirá con el yoduro y formará ácido yohídrico. Entonces, como les dije, es una reacción en una sola etapa. Aquí tenemos el diagrama de energía. Aquí falta indicar, por favor, indíquenlo, la energía de activación, que va desde los reactivos hasta el estado de transición. ¿Sí? Es una reacción en una sola etapa, es una reacción concertada, porque que era uno de los tipos de clasificación que vimos también en la clase pasada, concertada porque simultáneamente se está rompiendo un enlace y formando un nuevo enlace. Y hay un solo estado de transición. En la sustitución nucleofílica bimolecular, vemos que se da la inversión de la configuración o inversión de Walden. ¿Esto qué significa? En el caso de que nuestro sustrato sea ópticamente activo, por ejemplo es este caso, el caso del 2-bromobutano, este es un carbono asimétrico, entonces va a tener actividad óptica, va a tener una configuración absoluta, en este caso es S. Como el grupo que entra lo hace por el lado contrario al grupo que sale, entonces la configuración del producto es diferente a la del sustrato de partida. Por eso hay una inversión. Si este es S, este va a tener una orientación diferente, o sea, R. Porque el grupo saliente lo hace por el lado contrario, el grupo entrante, perdón, lo hace por el lado contrario al grupo saliente. No puede ingresar por el mismo lado. Por eso siempre las reacciones SN2 presentan inversión de la configuración de Walden, llamada de Walden. ¿Qué tipo de sustratos van a dar este mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular? Tienen que ser sustratos que no tengan impedimento estérico. Es decir, aquí para que simultáneamente salga el grupo saliente e ingrese el grupo entrante, no tiene que haber impedimento estérico porque si no, no se va a producir simultáneamente en la salida y la entrada del grupo. Es por eso que este tipo de mecanismo lo dan aquellos sustratos, por ejemplo, que no estén impedidos estéricamente. Por ejemplo, aluros de metilo, el más chiquitito, luego le siguen los aluros primarios, aluros secundarios y por último aluros terciarios. O sea, los aluros terciarios no dan mecanismo SN2. Y los aluros secundarios, depende del tipo de sustrato, pueden o no dar, dependiendo de la estructura del sustrato, pueden en ciertas ocasiones dar SN2 o SN1, como vamos a ver seguidamente. Bueno, entonces, en este caso, entonces, el impedimento estérico determina la velocidad, el tipo de sustrato que va a utilizar. Cuanto más grande, eso es lo que les decía acá, por ejemplo, un aluro terciario, el ingreso del nucleófilo, la salida del nucleófilo a medida que va saliendo el grupo saliente es más dificultosa, por eso no se da este mecanismo en forma simultánea. Otro tipo de factor a tener en cuenta en este mecanismo es el nucleófilo. ¿Qué tipo de nucleófilo van a dar reacciones de SN2? Tienen que ser nucleófilos fuertes, porque como dijimos anteriormente en la ecuación de velocidad, el nucleófilo participa en la etapa determinante. Entonces, para que participe en la etapa determinante, tiene que ser un nucleófilo fuerte. Nucleófilos débiles o moderados no van a dar, en este caso, este tipo de mecanismo. Acá tenemos ejemplos de nucleófilos fuertes. El oxidrilo, el metóxido, el yoduro, los cianuros son ejemplos de metóxidos fuertes.
También pueden ser los bromuros, los cloruros, que son nucleófilos moderados. El otro factor a tener en cuenta antes de pasar a la SN1 es el tipo de solvente. El tipo de solvente que se utiliza para mecanismos SN2 tienen que ser solventes de tipo polares apróticos, es decir, que no formen puente hidrógeno. En presencia de estos tipos de solventes, el mecanismo, la velocidad es más rápida. ¿Por qué? Porque en el caso de si tuviésemos solventes polares próticos, interaccionarían con el nucleófilo, de tal manera que el nucleófilo estaría impedido para participar, diríamos, de reaccionar con el sustrato en la etapa determinante, porque estaría interaccionando por medio de uniones puente hidrógeno con ese solvente. Es por eso que el solvente que favorece la SN2 son solventes polares apróticos o solventes no polares. En el caso de la SN1, que es el otro tipo de mecanismo, la sustitución nucleofílica monomolecular, como la palabra lo dice, en este caso una sola especie cambia su covalencia en la etapa determinante. Aquí tenemos el caso del bromuro de terbutilo. En este caso es una reacción en dos etapas. Primero se va a perder el bromo, porque es mucho más electronegativo, que a su vez está ayudado por el efecto +I que están ejerciendo estos metilos. Entonces esto ayuda también a que el bromo se lleve el par electrónico, de tal manera que se forma como intermediario un carbocatión en la primera etapa, que es un carbocatión terciario, por lo tanto es un carbocatión estable, porque si fuese un carbocatión primario o secundario no podría, diríamos, estabilizarse de tal manera para poder luego ser un sustrato para la segunda etapa. Por eso, si es un carbocatión terciario, puede intervenir como intermediario, como es el caso de este. En la segunda etapa, este carbocatión es el que reacciona con el nucleófilo, que en este caso es el ion acetato, que va a proveer los electrones al carbono para formar el nuevo enlace carbono-oxígeno. En este caso lo que se forma es un éster. Es una reacción, en la ecuación de velocidad vemos que el que participa solamente es la concentración del sustrato, o sea, del bromuro de terbutilo. Es decir, que en la etapa determinante solo participa el sustrato. Es de primer orden porque está elevado a la 1, el exponente de la concentración, por eso es de primer orden. En este caso, como el carbocatión, si ustedes recuerdan, la geometría del carbocatión, de los carbocationes alquílicos, es trigonal planar, con una hibridación sp2. Por lo tanto, tiene un orbital p vacío. Entonces, el nucleófilo que ataca ese carbocatión lo puede hacer por arriba o por debajo, porque el orbital p es bilobulado, entonces puede ser atacado, puede ingresar por arriba o por debajo el oxígeno. Es por esto que podemos tener una mezcla de productos, obtenerse una mezcla de productos, o sea, con diferente configuración. Si el sustrato fuese un compuesto ópticamente activo, obtendríamos un racemato. Este es el diagrama de energía de la sustitución nucleofílica monomolecular, es en dos etapas, es la reacción que vimos anteriormente. Fíjense, aquí están marcadas así las energías de activación de la primera etapa, la formación del intermediario, que es el carbocatión, y la energía de activación de la segunda etapa, que es hasta el segundo estado de transición, y luego la formación del producto. Aquí, por favor, corrijan los estados de transición, como les dije en la unidad anterior, se indican con líneas de puntos, porque acá el enlace todavía no se forma o no se destruye, diríamos. En este caso el carbono no se rompe, perdón, en este caso el bromo se está separando del carbono, y en este caso el oxígeno se está uniendo al carbono. Entonces acá se está viendo una formación y acá una ruptura. Entonces aquí hay que indicar con líneas de punto, no con línea continua como está en el ejemplo.
¿Mm? Bueno, fíjense bien, acá también se marcan las entalpías de cada etapa. Como habíamos visto en la unidad anterior, estos diagramas de energía yo puedo indicar las entalpías, que es la diferencia. Esta sería la total, que es la energía del producto, menos la energía de los reactivos. Bueno, ¿qué tipo de sustrato van a dar este mecanismo SN1? En este caso tiene que ser sustratos como por ejemplo aluros terciarios. Son los que dan velocidades más altas. Luego los aluros secundarios, luego aluros primarios y obviamente los que no dan este tipo de mecanismo son los aluros de metilo, que son muy pequeños. ¿Por qué? Porque aquí hay formación, como se pierde un átomo, se forma un intermediario que es generalmente un carbocatión. Y los carbocationes, hemos dicho que son más estables cuanto más sustituidos están por la hiperconjugación. Entonces, como les expliqué anteriormente, necesitamos tener un intermediario estable para que luego participe en la segunda etapa de la reacción. Entonces, los aluros terciarios solamente dan sustitución de tipo SN1. Los aluros secundarios siempre son los intermedios. Vamos a ver casos donde un aluro secundario puede dar un mecanismo de sustitución SN2 o SN1. Los aluros primarios y los aluros de metilo no dan este tipo de sustitución. Aquí les decía lo del tema de la hiperconjugación, que habíamos visto ya en temas anteriores, cómo está favoreciendo la estabilidad de carbocationes terciarios. Bueno, como les decía recién, como el carbocatión, acá tenemos el intermediario, otro ejemplo, tiene un orbital, tiene una hibridación sp2, o sea, una geometría trigonal planar, el nucleófilo puede atacarlo por arriba o por debajo. Entonces aquí, como producto, podemos tener una mezcla racémica en el caso de que el sustrato, como es el ejemplo que está aquí, sea ópticamente activo, tenga un carbono asimétrico. Pero siempre hay un cierto predominio de la inversión de la configuración, porque el grupo saliente siempre está protegiendo un lado del catión contra el grupo que está atacando. Entonces siempre, por lo general, hay un cierto predominio entre estos dos productos del que entró por el lado contrario y no del que entró por el mismo lado del grupo saliente. Bueno, vamos aquí, como les decía anteriormente, hay ciertas excepciones. Habíamos visto que yo les había dicho que el sustrato generalmente de mecanismos de sustitución nucleofílica monomolecular son aluros terciarios. Existen casos, por ejemplo, como es el que vemos acá, este compuesto, que es el 2-bromo-3-metil-butano, es un aluro primario, porque el halógeno está unido a un carbono primario, entonces es un aluro primario, donde en este caso el mecanismo va a transcurrir no por un mecanismo SN2, sino un mecanismo SN1. ¿Por qué? Porque el halógeno, en este caso, al irse, se forma un carbocatión, que es un carbocatión secundario, es un aluro secundario, este es un carbono que está unido a dos carbonos, no es un aluro primario, sino un aluro secundario. Entonces, en este caso se forma un carbocatión secundario. Y este carbocatión secundario, como tiene un hidrógeno adyacente, al carbono adyacente, este hidrógeno se puede mover con su par electrónico, o sea, trasladarse como un hidruro hacia el carbono deficiente, de tal manera de formar un carbocatión terciario. A este proceso se lo llama transposición. Acá hay una transposición de un hidruro que se indica con este símbolo, transposición de hidrógeno hacia el carbono de tal manera de formar un compuesto más estable, porque el carbocatión terciario es más estable que un secundario. Entonces, al formarse este carbocatión terciario, la reacción continúa por la vía de la sustitución, o sea, del mecanismo SN1, porque entonces este intermediario actúa en la segunda etapa como sustrato frente al nucleófilo. Por eso, en este caso va a depender
del tipo de la estructura del sustrato, pues en este caso si bien es un haluro secundario que está sustituido, entonces puede formar este carbocatión terciario. Si fuese un haluro secundario lineal, ¿sí? No existiría la posibilidad de la transposición de un hidruro. Acá tenemos el ejemplo, otro tipo de transposición. Las transposiciones, como les dije también en la clasificación de la clase pasada, es cuando una parte de la molécula migra a otra parte de la misma molécula, eso sería una transposición intramolecular, como es el caso de lo que estamos viendo ahora, y una transposición intermolecular es cuando una parte de la molécula migra a otra parte de otra molécula. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de este compuesto que aquí sí es un haluro primario, este compuesto que está acá. Este, por ejemplo, es el 1-bromo-2,2-dimetilpropano. En este caso es un haluro primario, pero es un haluro primario sustituido, o sea, ramificado, no es un haluro primario lineal. Entonces, cuando el halógeno se lleva al par electrónico, queda cargado positivamente este carbono, ¿sí? Este metilo adyacente al carbono que queda deficiente puede migrar con su par electrónico y compensar este déficit de este carbono, de tal manera que este carbono que está aquí queda cargado positivamente, transformándose en esta especie química que es un carbocatión terciario. O sea, de un carbocatión primario sería cuando se pierde el bromo, se transforma en un carbocatión terciario, ya que este grupo metilo viene a compensar este déficit. Entonces, esta estructura es mucho más estable que si fuese un carbocatión primario. Es por eso que al formarse este carbocatión terciario, el mecanismo sigue la vía de la sustitución monomolecular, es decir, en dos etapas. Aquí se indica el simbolito de la transposición, en este caso es la transposición de un grupo metilo. Bueno, en el caso de la sustitución nucleofílica monomolecular, ya hablamos del sustrato, qué tipo de sustrato tiene que favorece este tipo de mecanismos, o sea, la velocidad de reacción. Con respecto al nucleófilo, ¿qué tipo de nucleófilos van a dar este mecanismo? En este caso, como el nucleófilo, o sea, el reactivo, no participa en la etapa determinante, o sea, no está en la ecuación de velocidad, recién participa en la segunda etapa, entonces no es necesario que sea un nucleófilo fuerte, ¿sí? Puede ser un nucleófilo débil que se utilice en este tipo de sustitución. Y con respecto al solvente, en este caso el tipo de solvente que favorece la velocidad de reacción tienen que ser solventes polares próticos, a diferencia de la SN2. ¿Por qué? Porque en este caso la presencia de solventes polares próticos va a favorecer las interacciones con el intermediario, que es un carbocatión, o sea, interacciones de tipo dipolo-dipolo o puente hidrógeno con el intermediario, de esta manera favoreciendo la formación de este intermediario de la primera etapa. Entonces, y además como el nucleófilo, que también generalmente está cargado negativamente, aparece recién en la segunda etapa, no interferiría con el solvente. Bueno, en este caso... Bueno, como dijimos recién, entonces para hacer un resumen, los factores que influyen en cada una de las sustituciones, la estructura, o sea, el sustrato vendría a ser la estructura del sustrato. En la SN1 está gobernada por la estabilidad del carbocatión, o sea, del intermediario que se forma, y en la SN2 está gobernada por los efectos estéricos, es decir, que la SN1 se da para los haluros terciarios y la SN2 para los haluros primarios y haluros de metilo. Con respecto al nucleófilo, sobre la velocidad de reacción, en la SN1 es independiente de la concentración del nucleófilo, dijimos, porque como el nucleófilo participa en la segunda etapa de la reacción, entonces es independiente de la concentración y de la naturaleza del nucleófilo.
En cambio, en la SN2 sí es dependiente de la naturaleza del nucleófilo y de su concentración porque participa en la etapa determinante. Con respecto a los grupos salientes, esto es válido para la SN1 como para la SN2, el yodo es el mejor grupo saliente porque es el de los halógenos el más voluminoso, eso ya lo habíamos explicado anteriormente, entonces es mejor grupo saliente que el bromo y el cloro, que son grupos salientes intermedios. El flúor es el peor grupo saliente porque es el más pequeñito, entonces la unión con el carbono es más fuerte, porque al ser más chiquito el átomo, entonces están más atraídos los electrones por el núcleo. Acá tenemos el orden, ¿sí?, de grupos salientes, quiénes son malos grupos salientes y quiénes son buenos grupos salientes. El otro factor, el cuarto factor, sería el solvente, o sea, el disolvente, cómo afecta la velocidad de reacción. En la SN1, como dijimos, la velocidad aumenta con el incremento de la polaridad del solvente, o sea, medida por su constante dieléctrica. Solventes polares próticos, es decir, que tienen grupos oxidrilos y que forman puente hidrógeno, va a favorecer la SN1 por la solvatación que estabiliza al nucleófilo y también de esta manera suprime la participación del nucleófilo en la primera etapa. Y a su vez también interacciona, como dijimos, con el intermediario. Por el contrario, en la SN2 la velocidad se ve favorecida por solventes polares apróticos, es decir, que no tengan oxidrilos, ya que la solvatación del nucleófilo va a ser mínima, porque al no poder solvatarse con el nucleófilo, entonces la nucleofilia es mayor y esto permite que el nucleófilo participe en la primera etapa, que es como ocurre en una SN2. Bueno, aquí nuevamente